Bien, buen día. Qué gusto poder pues nuevamente compartir una palabra con cada uno y ser de bendición a través de este material que compartimos, que sabemos pues que viene para edificar, que viene para traer algo nuevo, para traer un fundamento, tal vez algo que usted ya conoce, pero que tal vez usted no lo había visto desde esa óptica, desde esa perspectiva, y hoy viene con con una forma de presentarse diferente. Así que yo quiero que por favor me acompañe. Eh, el tema de hoy es decir y hacer, porque esto viene siendo como cuando nosotros respiramos. Usted inhala y exhala, ¿ok? Como hijos de Dios, todo aquello que decimos debe de provocar algo y es una acción. Y la pregunta es esta, y es a lo que nosotros debemos de apuntar en este mensaje. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos, sobre eso que nosotros estamos haciendo, hacia qué nos estamos moviendo con respecto a lo que hemos dicho? Porque este es un buen tiempo para poder entender que aquello que nosotros decimos es producto de aquello que entra por aquí, desciende a nuestro corazón y es hablado. Entonces, lo importante que cada hijo de Dios tiene que tener en cuenta es lo siguiente: cuando hablamos fe, cuando hablamos esperanza, cuando nuestras palabras son para edificar, cuando nuestras palabras son para plantar, cuando nuestras palabras son para construir, y que a través de eso que nosotros construimos, provocamos que otros puedan venir y puedan recibir eso que Dios tiene para este tiempo. Miren lo que dice la palabra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de qué? Delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué es importante entender esto? Esta palabra nos habla, si bien es cierto, de fe, pero nos habla de algo importante, de una batalla y de una buena batalla. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces nosotros mismos podemos ser el obstáculo para llegar a conseguir aquello que de repente Dios quiere, a lo cual nosotros podamos llegar. Pero a veces nuestras palabras nos pueden alejar de ese objetivo. A veces las cosas que nosotros hacemos nos pueden alejar de ese objetivo. Que nuestro decir y que nuestro hacer vayan conectados con una cosa, vayan conectados con fe. Ahora, no espere esto que sea de forma rápida. Hay que ser constantes, hay que ser perseverantes. ¿Para qué? Para poder ver esas respuestas. Entonces, es interesante que esta palabra pelea, cuando le vemos en el original, no solamente puede significar una cosa, sino que puede significar varias. Dentro de los conceptos está competir por un premio. ¿Ha visto usted, por ejemplo, esas competencias de maratón? Como de repente la persona corre kilómetros para poder conseguir eso. Pero ¿cuál es el secreto de poder participar en una maratón? Uno, la disciplina que tuvo la persona para prepararse para ese momento. No es alguien que le dio por correr y empezó a correr, no, fue alguien que fue desarrollando una disciplina, fue constante, nunca bajó la guardia y lógicamente eso se refleja ¿qué? En un resultado. Entonces, qué lindo es cuando nosotros entendemos una cosa. A veces siempre el enemigo va a querer venir con una lucha. Y esa lucha va a venir sobre qué? Sobre los pensamientos, sobre aquellas cosas a las cuales nosotros le estamos creyendo a Dios, sobre aquello a lo cual nosotros estamos diciendo: Señor, yo te estoy escuchando a ti, yo estoy en este momento conectándome con tu palabra, Señor, y recibiendo lo que tú tienes para mí. Entonces, ¿qué es lo interesante en esta parte? Que podamos ver precisamente eso, que podamos entender esos planes, que podamos entender esos propósitos que Dios ya tiene trazado para este momento. Entonces, la invitación es sencilla, la invitación es fácil. Creamos a Dios por las cosas grandes que Él tiene preparadas para nosotros en este tiempo. Seamos constantes, sepamos a quién sí debemos escuchar
y a quien sencillamente nuestra audición debe estar totalmente apagada. ¿Y sabe para quién debe de estar apagada? Para el enemigo. Cuando el enemigo venga a decirnos no, no podés, no lo vas a lograr, eso nunca lo habías hecho, eso no se ha visto persona que lo logre. Y cuando venga con las probabilidades y las estadísticas que tienen que ver con, con lo que uno ve, pero recuerde lo que dice la palabra en el libro de Romanos, esto no es por vista, es por fe. Es decir, lo que nosotros estamos creyendo aún no lo estamos viendo. Y producto de que no lo estamos viendo, ahí es donde precisamente nosotros sabemos que Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en algo, Dios es especialista en los de repente. Y hay de repente que van a venir en este momento para la vida de alguien en particular. Tal vez usted me está viendo en este momento. Tal vez usted ha creído en algo y usted no sabe si en realidad eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Y yo solo lo quiero invitar a una cosa. Créale a Dios, tenga fe y diga sobre eso y haga algo sobre eso que declara. Importante es lo siguiente. Hay cosas que para nosotros son posibles realizar y hay cosas que escapan de nuestra posibilidad y ahí es donde Dios entra. Entonces, es una combinación perfecta. ¿Por qué? Porque por una parte está todo lo que yo hago que es posible para mí y está dentro de mis posibilidades, pero eso que yo hago va alineado a una palabra de fe, va alineado a que yo le estoy creyendo a Dios en algo. Entonces, cuando yo me muevo en eso, viene la siguiente etapa, que es la que Dios completa y que Dios viene a hacer aquello que se escapa de mi posibilidad, aquello que en pocas palabras me es imposible. Ahí entra Dios. Entonces, qué lindo cuando nosotros aprendemos a entender esto, cuando nos esforzamos, cuando somos perseverantes. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la fe va a ser una carrera de una distancia larga, pero si somos perseverantes, vamos a ver resultados que incluso tal vez antes nosotros no pensábamos ver, pero que ahora tenemos la oportunidad de ver. ¿Por qué? Por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que la invitación es para que le creamos a Dios. La invitación es para que corramos esa buena batalla de la fe. La invitación es para que seamos perseverantes en este tiempo. Entonces, mire qué fácil. Mire que a veces uno dice, ok, solo es que aquello que no estoy viendo, lo voy a ver. Sí, se escucha fácil, pero en realidad conlleva un desarrollo. Y muchos lo entendemos. Entonces, cuando dice eso, echar mano, hay que pelear esto. Hay que creerle al Señor. Muchas veces, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hay cosas en Dios en las cuales en realidad nosotros vamos a ir en contra de la corriente, en contra de las tendencias, en contra de lo que todo mundo hace. Y nosotros vamos a marcar algo diferente. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Hacer lo que todo mundo hace sin razonar, sin pensar? Sencillamente lo hacen porque todos lo han hecho. Y aunque no han visto buenos resultados, pero todos lo han hecho. Ahora diferente es, ok, todos lo hicieron y algo estuvo saliendo mal. ¿Qué tal si empiezo a caminar contra la corriente? ¿Qué tal si empiezo a hacer aquello que todos hacen lo incorrecto para llegar a resultados incorrectos sin darse cuenta? Pero ¿qué tal si yendo en contra de la corriente, nosotros empezamos a hacer cosas que en realidad son las correctas, dictadas por Dios? Y en esa sí hay buenos resultados. Pero para eso necesito una cosa. Para eso necesito caminar de la mano del Señor y poder entender sus planes y poder entender su propósito y poder entender qué es lo que Él quiere para ese momento y para ese tiempo en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy? Que mi decir y mi accionar sean los correctos, sean los que van alineados a su perfecta voluntad y sobre todo a su palabra. Entonces, cuando entendemos esto, pregúntese por un momento, ¿qué es lo que captura su atención?
¿Es algo que es productivo o es algo que es atractivo, pero no productivo? Sino que sencillamente es algo que todo el mundo hace. Entonces ahí viene una gran pregunta. ¿Por qué? Porque entonces significa que estoy siguiendo la corriente. Estoy siguiendo lo que todos hacen. Estoy siguiendo lo común. Estoy siguiendo aquello que tal vez ya todos saben que los resultados no van a ser los óptimos, pero que igual lo hacen. Pero qué diferente es cuando tenemos ese carácter de decir, hey, yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a ir en contra de la corriente, sí, pero algo que va a traer beneficios a mi vida. Me encanta como dice la palabra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, la que acabamos de leer, pero ahora en la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente. Mantener la fe es como una competencia. Haz lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida, cuando declaraste la gran verdad ante mucha gente. Vamos a lograrlo. Y esto es lo que tiene que decir, lo voy a lograr, lo voy a poder hacer. Declare y haga algo sobre eso que usted está declarando. Algo que tal vez usted antes pensó, no lo voy a hacer porque no cuento con esto o con aquello. Pero que usted sabe que puede dar algún paso, que tal vez no va a ser muy significativo, pero el solo hecho de accionar sobre eso va a traer resultados y va a traer muy buenos resultados. Mire lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué es lo interesante en este pasaje? Es lo siguiente. Este evangelio son buenas nuevas. Esto que le estoy diciendo es una buena nueva. Y tal vez usted no lo ha visto aún, pero es una palabra que usted necesita para echar a andar algo grande. Es esa palabra que llega en el momento justo para decir, hey, es el momento. Debo de reaccionar. Esta palabra viene como un sacudir, pero un sacudir ¿para qué? Para movernos a creer, para movernos a caminar en fe. Entonces, me encanta porque al hablar de la palabra no me avergüenzo. Pablo lo que está mostrando en este pasaje es, en aquel tiempo, en Roma, seguir la fe cristiana era de pobres, era de clase baja. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de lo que sigo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay resultados a través de eso. Y mire, maravilloso es lo que él declara porque dice, en el espacio siguiente no solamente dice, no me avergüenzo de esto que creo, sino que habla de algo, poder de Dios. ¿Y por qué es importante la aclaración, poder de Dios? Porque para el momento que Pablo estaba escribiendo, y mire, esto es lo interesante cuando nosotros nos metemos en la palabra y ahondamos un poco más y entendemos el contexto del cómo y el por qué fue escrita esa palabra. Porque en el momento en el que Pablo habla de ese poder de Dios, había un poder en el que todos sí tenían puesta su mirada y tenía que ver con el poder político. Tenía que ver con Roma, tenía que ver con el César, tenía que ver con cosas que hasta el día de hoy nosotros conocemos y se llaman corrupción. Y la corrupción no es buena. Muchas veces por actos corruptos ha muerto gente. Gente que fue afectada sobre esas decisiones. Grupos que fueron afectados por esas decisiones. Clases sociales que fueron afectadas por esas decisiones. O porque lo que tal vez estaba destinado para un determinado grupo no llegó a ese destino, sino que se quedó en el camino y al día de hoy no se conoce. Eso es corrupción. Es cuando se pierde el límite de lo correcto y se entra a hacer cosas incorrectas y a eso incorrecto lo definimos como bien. Ese poder que Pablo habla
Es ese mismo poder que en la Biblia lo narra en dos pasajes. Y en uno vemos la parte natural física conocida, donde un hombre rico que cumplía, dice la palabra, todos los mandamientos, y que Jesús en ningún momento le dijo que no era así. Le dijo, una cosa te falta, y esa fue la prueba que vino a poner es el hecho de que este hombre se detuviera. Vende tus cosas y sígueme. Lo que este hombre no entendía es que Jesús quería tratar precisamente esa área que era la fortaleza en él. Porque precisamente cuando vamos a Dios, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender cuál es la fortaleza que nos impide conocer verdaderamente al Padre. La fortaleza en ese hombre eran sus riquezas. Y Jesús fue al grano. No le decía que soltara sus riquezas, aunque sí, yo entiendo. Usted lo lee textualmente y le dice, pero note la pregunta que más adelante Pedro le hace a Jesús. Y le dice, Señor, ¿y nosotros que te seguimos a ti? Nosotros que tenemos bienes, nosotros que tenemos familia, nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a tener? ¿Y qué le dijo Jesús? Ya no estaba el joven rico, 100 veces más. Hay cosas que no solamente son dinero, hay cosas que van más allá del dinero. Pero en el capítulo siguiente me encanta. Ese mismo poder de Dios fue el que miró a un hombre subido en un palo y le dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate de ese palo. Voy a ir a cenar a tu casa. Jesús no le dijo más que eso. Jesús solo necesitó entrar y ese hombre tuvo un tal encuentro con ese poder. Ese hombre que no conocía hacer las cosas buenas. Ese hombre que no conocía el hecho de hacer lo correcto. Ese mismo hombre que le dijo al Señor, Señor, lo que yo he obtenido lo he robado. Pero en esta hora, todo lo que yo robé, lo voy a devolver y lo voy a devolver con creces. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Porque solo se necesitó tener un encuentro con el poder. Y es el mismo poder que Pablo habla en Romanos 1:16. El poder de Dios. Ese poder maravilloso que tiene de cambiar el destino y la vida de un hombre o de una mujer. Ese poder maravilloso que tiene la capacidad de escribir la mejor versión de nosotros, tal vez en algo que había estado en renglones torcidos, pero escrito de forma derecha por la mano del Padre. Ese es nuestro Dios. Y qué lindo es entender esto que habla de salvación, porque esa salvación no significa más que una cosa. Somos frágiles. Esta pandemia incluso nos ha venido a demostrar cuán frágiles somos, que aún con todo y una vacuna tenemos que seguir utilizando una mascarilla porque la enfermedad no se ha detenido y porque la humanidad ha puesto su mirada en una vacuna cuando cuando la solución no está en la vacuna, la solución está a poner nuestra mirada en Dios, creerle a Él y la solución va a venir. Pero nos hemos obsesionado tanto, ¿por qué? Porque necesitamos avanzar, porque necesitamos el tiempo, por muchas cosas, muchos factores, pero que al día de hoy no hay respuestas. ¿Y sabe por qué? Porque la respuesta siempre la hemos tenido ahí. La respuesta está en nuestro Padre, que nos guarda, que nos ama y que está ahí con nosotros. Y si probablemente tal vez usted ha pasado una situación de dolor, una situación difícil, algo que usted no se puede explicar en este momento. Tal vez usted fue afectado por esta enfermedad. Tal vez esta enfermedad le arrebató un ser querido. Y tal vez yo en este momento no puedo darle a usted una respuesta. Y tal vez usted está viendo este video y yo le estoy hablando de fe y de repente toda la fe, todo lo que usted había concentrado, lo puso precisamente en la salud de este ser amado y usted lo acaba de perder. Y yo lo único que puedo decirle es una cosa.
Probablemente lo que usted esté pasando no lo entiende en este momento, pero a su tiempo el Señor lo revelará. Y las puertas no han sido cerradas. Por el contrario, puertas de bendición van a ser abiertas. Gracia y favor van a llegar. Y lo que tal vez parece ser un caos, Dios va a traer un orden. Y algo diferente, algo nuevo va a pasar. Y de esta situación difícil, algo Dios va a hacer. Quiero que por favor se quede con esta palabra. Quiero que atesore esa palabra en su corazón y pueda entender el plan y el propósito que Dios tiene para este tiempo. Porque Dios no le ha dejado ni le dejará solo. Por el contrario, este es el momento cuando Dios camina de la mano con nosotros y nos lleva de la mano para entender precisamente ese plan y ese propósito. Y lo único que demanda de nosotros es una cosa: creerle que esto que le estoy declarando en palabras va a ser una realidad en su vida, sin importar el panorama sombrío que usted pueda ver en este momento. Porque recuerde, la fe no viene por lo que nosotros estamos viendo. La fe viene por algo tan sencillo como creer. La naturaleza divina, ¿qué es lo que hace? Creer. Por eso Dios, que conoce cuál es la tendencia del ser humano a ser infiel, Él permanece fiel. Y Él en esta hora nos está llevando de la mano para conocer un plan y para conocer su propósito. Y este es un tiempo ¿para qué? Para creer a sus promesas y para creer a su palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, cuando nosotros caminamos de la mano con Él, entendemos su plan, entendemos su propósito. Mire lo que declara la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, en la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos quienes Dios ha aceptado y confían en Él, van a vivir para siempre. ¿Qué es lo maravilloso de esta palabra? Hay una buena noticia. Y la buena noticia es una sola cosa. Todos los que me ven a través de este video deben de poder recibir esta palabra. Deben de aceptar una cosa, de aceptar a Jesús. Y la palabra de Dios lo declara, que aquellos que aceptamos, Dios los acepta también. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso cuando nosotros entendemos esto. ¿Por qué? Porque tal vez el enemigo ha querido estancarnos en algo. Ha querido que nosotros perdamos esa batalla. Ha querido que nosotros nos estanquemos en eso que tal vez él pensó que iba a ser el punto en el cual nosotros íbamos a mantenernos detenidos. Y tal vez muchos de los que me están viendo en este video se detuvieron en algo. Se detuvieron en un momento. Se detuvieron en una situación. Se detuvieron en una culpa. Se detuvieron en una mala noticia. Se detuvieron en una situación que parece que no va a cambiar, pero la buena noticia es esta: esa situación sí va a cambiar. Esa situación se va a modificar. Esa puerta que se cerró, probablemente se cerró esa puerta, pero Dios ya está habilitando una nueva puerta, un nuevo acceso, algo que no hemos visto, algo que no hemos pensado. Dios ya lo está activando. Pero viene la gran pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿estamos nosotros preparados para que nuestra naturaleza deje de ser carnal? Es decir, que tenga dudas constantes, o una naturaleza que tiene que ver con lo divino y que tiene la capacidad de una sola cosa: de creer. Este es el tiempo de creer. Este es el tiempo de escuchar a Dios. Este es el tiempo de recibir sus planes. Este es el tiempo de llenarnos de su propósito y de decir: Señor, yo te necesito. Señor, he caminado en la vida haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo creo correcto,
Pero hoy me encuentro con una palabra diferente, una palabra que me llama a ser constante, a ser perseverante, sin importar las situaciones que se me están presentando delante de mis ojos. Voy a mirar más allá y voy a mirar sobre tu palabra y voy a creer a tu palabra. En el libro de Efesios capítulo 6 nos hace una invitación a tomar el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces los ataques que el enemigo va a tirar, necesitamos tener un escudo que nos defienda, un escudo que nos guarde, un escudo que impida que nosotros nos detengamos, sino que por el contrario podamos avanzar, porque el éxito no está en el detenernos, el éxito está en el avance. El éxito está cuando nosotros le creemos a Dios y aún con todo seguimos avanzando, seguimos caminando, seguimos marchando, seguimos creyendo. Este es el tiempo, este es el momento para hacerlo, este es el momento para tomar la decisión más sabia, este es el momento, no porque no porque esté en lo que yo considero perfecto, no, que en mi imperfección yo reconozco, yo necesito a Jesús. Y si usted ahí donde está, usted dice, yo me quiero apropiar de Romanos 1:17, donde dice que Dios acepta a aquellos que aceptan a Jesús. Ok, yo hago lo que puedo hacer, hago lo que me es posible, tomar una decisión, corregir mi vida y hacer que mi vida llegue a ser perfecta. Eso solo Dios puede hacerlo cuando dejamos que Él toque nuestra vida y nos transforme. ¿Usted ha tomado esa decisión? ¿O usted se apartó del camino y quiere tomar esa decisión? Yo lo quiero invitar a que hagamos una sencilla oración. Y que en esa oración Dios marque un antes y un después en nosotros. Le pido que abra sus labios junto conmigo y que ore esta sencilla oración, que sé que va a ser de bendición, que sé que viene con un plan, que viene con un propósito para cumplir eso que Dios quiere precisamente sacar de nosotros, lo mejor. Y ahí donde está, incline su rostro y repita conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y sé que ese pecado me ha mantenido separado de tu presencia. Pero en esta hora, Señor, yo reconozco el sacrificio que Jesucristo mismo hizo en la cruz del Calvario. Reconozco que le resucitaste, Señor. Y Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón y te pido que transformes mi vida. Yo me declaro sano, yo me declaro salvo, yo me declaro libre. Y creo a tu palabra y creo a tus promesas. Y me alineo en fe a mirar más allá de la limitación. Y miro la posibilidad que hay en ti. Por ello te doy gracias. Y declaro este un día de victoria. Porque a partir de hoy se marca un antes y un después. Lo declaro y lo creo. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor, al pie de este video hay una dirección de correo. Hay diferentes formas de poder contactarnos. Háganos saber que usted hizo esta oración. Háganos saber que usted se reconcilió con el Señor. No sabe la bendición que produce cuando nosotros conocemos de lo que usted está haciendo, de la decisión que usted ha tomado. Damos gracias a Dios por su vida y le invitamos a que nos contacte. Para nosotros va a ser un placer poder atenderle, poder servirle en este tiempo. Y a todos aquellos que son de la familia, a los que son de casa, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tus planes, por tus propósitos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias porque sabemos, Señor, que en la medida que te creemos a ti, en la medida que dejamos que tus pensamientos gobiernen, Señor, sobre nosotros, nos enseñas a declarar lo correcto y lo más importante, Señor, a hacer lo correcto, Señor, y a modificar nuestra vida, a reconocer, como dice tu palabra en el libro de Romanos, que cuando tenemos la capacidad, Señor, de modificar nuestra forma de pensar, ahí es donde verdaderamente vamos a ver cambios. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y declaramos que esta palabra se hace vida en nosotros y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde está,
y quiero bendecirlo. Quiero declarar palabras de bendición sobre usted. Sé que si usted miró este mensaje, hay algo que ya Dios sembró en su corazón. Hay algo que ya Dios puso en usted. Y solamente crea a la palabra de Dios, a lo que Dios está haciendo para este tiempo. Así que le bendigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.